Hola a todos, a todas, buenas tardes, noches, todo va a depender de a qué horas ven el video. Pues estamos en la quinta sesión, ¿no? Ya saben que es la secundaria 100 y bla, 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 ¿no? Es geografía y ya nos conocemos. Entonces, la intención de este video, pues es, insisto, seguir con el tema de espacio geográfico. Acuérdense que estamos desmenuzando, estamos analizando el espacio geográfico y sus componentes, ¿no? Estamos separando las partes del componente geográfico, perdón, del espacio geográfico. Y tiene 5 componentes: el natural, el social, el económico, hoy vemos el político y el cultural. Entonces nos encontramos con el componente político. Y el componente político tiene 3 áreas, por así decirlo, ¿no? O yo destaco 3 áreas y son las más importantes, ¿no? El primero, que es lo que más sufrimos nosotros, sus padres, yo, sus abuelos seguramente, es la división entre los territorios, ¿no? Que de hecho ahí trabajaremos un poco en clase. Les daré un mapa de México o de la Ciudad de México o del país y me tendrán que dibujar las fronteras entre las alcaldías o las divisiones entre los estados, a ver qué tanto conocen el mapa del país, ¿no? Entonces se refiere a las divisiones entre los territorios. Son separaciones que son construidas históricamente por la sociedad. Y cuando hablo de cosas históricas, quiere decir que se pueden cambiar. Las fronteras cambian, ¿no? Y México es un claro ejemplo. México no existía, era la Nueva España. Y antes de México antes de la Nueva España, pues eran unos reinos que no eran amigos y que no tendrían por qué serlo, sino simplemente eran áreas culturales como Mesoamérica o Aridoamérica, ¿no? Pero vayámonos al caso concreto, ¿no? La Nueva España. Este era el mapa de la Nueva España. No era México, por favor, no cometamos errores anacrónicos. México no era esto era la Nueva España, muchos de esos territorios muy despoblados, ¿no? En 1824, ¿no? Esto es México ya como república, después de que Iturbide se va, es fusilado, o más bien después de que Iturbide es desterrado del país, ¿no? Del imperio mexicano. El mapa se fue haciendo cada vez más pequeño. Después de la invasión, ¿no? y militar de Estados Unidos, una guerra imperialista, pues México sufre la mutilación de la mitad del territorio. En gran parte no lo pudimos defender, no por las armas, sino sobre todo porque no lo poblamos, ¿no? O sea, México no tuvo esa capacidad de atracción de migrantes como lo tuvo Estados Unidos, y pues México fue una de esas víctimas, pero también los pueblos apaches, los indios de Norteamérica, fueron relegados, ¿no? Les recomiendo que vean la película Noticias del Gran Mundo, está en Netflix, es de este actor que hace Forrest Gump, Tom Hanks, ¿no? Es una película muy bonita y habla sobre ese contexto después de la guerra con México, cómo la frontera o cómo ese territorio seguía habitado por mexicanos. De hecho, Hollywood, Los Ángeles, son ciudades que son de origen mexicano porque las fundaron mexicanos, pero en fin, es otra historia. Entonces, los mapas se pueden modificar. Este mapa de México actual, pues puede cambiar, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en unos siglos, en unos años, ¿no? Todo puede pasar, ¿vale? Entonces son cuestiones históricas. Lo histórico es que puede cambiar. Otro caso muy particular es el de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, ¿no? Bolivia tenía salida al mar, esto que se conoce como Antofagasta, lo rojito era de Bolivia. Y Chile, en una guerra que le ayudó mucho a Inglaterra, pues le quita lo rojo a Bolivia y le quita lo verde, esto Arica y Aquique se lo quita a Perú, ¿no? En la guerra del Pacífico. Entonces, dos países, Bolivia y Perú, pierden contra Chile. Chile, muy ayudado por Inglaterra, le quita esta parte, ¿no? Que es una parte que en el siglo XIX era muy importante porque era el salitre. Y el salitre y toda esa materia prima que estaba ahí era para la guerra. Acuérdense que harían 10, 15 años para que iniciara la Primera Guerra Mundial, chavos. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, Bolivia y Perú sufren por una guerra contra Chile
y les quitan ese territorio, es decir, el mapa, y Bolivia hoy reclama esta parte, Perú también reclama esta parte, porque históricamente, ¿no? O porque antes eran de Perú o eran de Bolivia. También un caso muy claro es la descomposición de la URSS, ¿no? De la URSS, después de 1991, con lo que se conoce como la perestroika y todos los procesos políticos de la URSS, pues la URSS se desintegra y se forman 15 países, ¿no? Eh, quien ocupa el papel de la URSS va a ser Rusia, por ser el país más grande, pero pues eran Lituania, Estonia y todos esos países que están ahí, son 15 en total. Otro ejemplo pues, muy triste es el de Yugoslavia. Yugoslavia era una potencia económica y también fue dividida, fue en una guerra muy cruel, muy cruenta. Yugoslavia se convirtió en 7 países, ¿no? Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia, ¿no? Vean, fue brutal. Yugoslavia también es, pues, en una guerra, pues, la fragmentan, la hacen cachitos. Y pues también tiene que ver con las formas de gobierno que adoptan las comunidades, las sociedades. Y esas formas de gobierno, también las cuestiones económicas son históricas. No siempre fuimos nómadas, no siempre seremos industriales, no siempre escribiremos con pluma y con lápiz, ¿no? Hay nuevos métodos. No siempre las clases pueden ser siempre presenciales, que siempre es mejor presencial, pero la tecnología me permite ahorita acercarme con ustedes, ¿no? Entonces, son cuestiones históricas y la política es una cuestión histórica. Entonces podemos hablar de democracia, de dictadura, de aristocracia o de monarquías, pero más allá de eso, los políticos hace mucho tiempo, por lo menos desde las revoluciones burguesas, desde la Revolución Francesa o de la Revolución Inglesa, la política es usada como para simplemente gobernar y los que realmente mandan están en la economía, en los grandes empresarios, en las grandes industrias, en los cleptócratas, los que tienen el dinero, los que tienen los medios de producción, dirían los sociólogos, ¿no? Entonces, y los economistas también. Entonces, digamos que la política se va a encargar precisamente de cómo legitimar cierto status quo o cierta eh, sociedad. Por ejemplo, ¿qué es la democracia? Pregunta a esta persona, a este maestro, ¿no? Es el arte de hacer creer al pueblo que él es el que manda. O sea, evidentemente, pues pareciese que es eso, ¿no? Que la democracia es eso. La democracia no es votar simplemente. La democracia es participar en la construcción de un país, de un gobierno. Ir a votar, no, eso no es democracia per se. Tú puedes votar y después cada 4 años votar o cada 6 años votar, pero si no te involucras en el proceso de cambio, pues no es democrático. Si no te preguntan si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con cierta, con aquella ley, pues no es democracia. Simplemente votaste por los que van a decidir por ti. Y esos que deciden por ti casi nunca te preguntan si estás de acuerdo. Y peor tantito, ¿no? Si la democracia se vuelve complicada, pues las monarquías, pues es peor. O sea, mejor que se llame dedocracia, ¿no? Como dice la caricatura. No se sabe al final de cuentas quién puso a los reyes. Por ejemplo, España, que ahora que están muy enojados porque quitamos a Colón de la glorieta de Colón en Reforma, pues tiene que ver con que Colón ni siquiera era español, Colón era genovés. Los hijos de Cortés, pues son los primeros que se quisieron independizar o por lo menos romper lazos con la metrópoli. A veces, cuando hablamos con mucha ignorancia en términos históricos y la monarquía, los españoles, pues tienen desde la última reina o el último rey, para empezar fue mujer, la última reina española, o si podemos hablar de alguien de España, fue Juana la Loca, porque después de ella su hijo es alemán, son Habsburgos, después de los Habsburgos vienen los franceses, Borbones, es decir, España tiene más de 500 años sin un rey español. Igual tal vez yo cometo un error aquí, pero tiene que ver con eso, o sea, tenemos que estudiar y tenemos que leer bastante, ¿no? Entonces, pues la monarquía, si la democracia se vuelve complicada, pues la monarquía peor tantito, ¿no? Y por último, también la política o el componente político son los mecanismos de resolución de conflictos que van desde la diplomacia, ¿no? Ser diplomático, llegar a acuerdos, al consenso, mediante un diálogo. Pero también, pues, cuando la política se acaba, viene la otra política, la no política, que es la amenaza, la coerción, la agresión o la invasión militar.
Por ejemplo, la ONU, pues es donde están todos los países del mundo, ¿no? O la gran mayoría de los países del mundo, pero 5 miembros tienen derecho a veto. 5 miembros que son los que al final de cuentas ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O los aliados, que es Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Acuérdense que Rusia heredó el poder de la URSS, entonces ese veto se lo queda a Rusia. Y pues hay más países, pero si Estados Unidos quiere invadir a un país, no le importa lo que diga la ONU. Estados Unidos lo puede hacer. Lo puede hacer porque es potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Libia una potencia, era el país más avanzado o de los más avanzados de África, y lo invade la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Los países más ricos del mundo invaden Libia y prácticamente la destrozan, o sea, la acaban, ¿no? O sea, y quisieron llevar democracia según ellos y lo que hicieron con Libia fue destruirla. Algo similar pasó con Afganistán. En Afganistán, en 1969, las mujeres, cuando Afganistán era parte del bloque socialista o cercano a la URSS, en Afganistán las mujeres podían andar sin ningún problema con la cara descubierta. Y vean lo que pasó después. Esta foto de acá es este lugar de acá, lo destruyeron. Lo mismo pasó con Siria. Vean cómo Siria en 2008, 2013 está destruida. Y uno dirá, no, es que pues son dictaduras o tienen un problema de fuerza. Pues no necesariamente. Este mapa es las reservas probadas de crudo. Qué raro que Libia tiene mucho petróleo, qué raro que Arabia Saudita, Siria y estos países del mundo que son muy invadidos por los países más ricos del mundo tengan mucho petróleo. Qué raro que Venezuela también sea de repente mal vista o muy atacada, pues porque también tiene mucho petróleo. Entonces tiene que ver con, a veces la política y los intereses políticos lo que hacen es esconder los intereses económicos, ¿no? Como Bolivia y Chile eran importantes porque tenían mucho salitre para hacer dinamita, para hacer bombas en la Primera Guerra Mundial, ahora ya no tanto. Ahora el problema es quién compra el petróleo, ¿no? Entonces, es importante esa discusión, ¿no? Le vamos a dar. Pero también, chicos, el componente político tiene que ver con el cómo ustedes, nosotros, en las escuelas, en lo cotidiano, en la casa, resolvemos nuestros conflictos, ¿no? Aquí, evidentemente, la política terminó y pues empezaron los fregadazos, empezaron los golpes, ¿no? Vean cómo se están peleando estas chicas, ¿no? La gente los está viendo. Aquí otra toma de la misma pelea, sin Hidalgo. Vean estos niños grabando. Es decir, es el espectáculo por el espectáculo mismo. Esta chica ya quedó sin un zapato. Vean, ¿no? Y hasta que los separan, ¿no? Acá esos papás, me imagino que son, los separan. Pero al principio, pues ahí alebrestando, ¿no? Alebrestando a la banda para que se golpearan, ¿no? Difícil, triste además, porque pues, y aquí otros chavos, ¿no? Que también se van a pelear, aquí ya se están agarrando también. Entonces, tiene que ver con cómo resolvemos los conflictos. Entonces, las fronteras, primer caso; segundo caso, las formas de gobierno; y tercer caso, la resolución de conflictos. Esos son los tres aspectos más importantes del componente político, ¿vale? Y pues ya nos quedaría solamente el componente cultural, que lo vamos a ver en el próximo tema, seguramente mañana viernes o hoy viernes, depende cómo vean esto, lo voy a hacer. Y pues les pongo aquí la pirámide más hermosa de México, que no es la del Sol, no es Chichén Itzá, es la pirámide de los nichos en Tajín, ¿no? Allá en Veracruz, cerca de Poza Rica. Entonces, chicos, pues vamos a darle, trabajemos. Si el video les gustó, denle like; si no, pongan su manita abajo. Se trata de acercar un material distinto, se trata de trabajarle, echarle muchas ganas, y les mando un fuerte abrazo. Feliz viernes, feliz fin de semana, y pues nos vemos el lunes con la otra sección, ¿no? Porque ya vamos a empezar tema nuevo. Entonces, hasta la próxima.